Otro era una breve nota escrita por el Dr. Jekyll para su abogado. Y el último era una extensa declaración de Jekyll, cuya lectura debía ser posterior al escrito que le dejó a Mr. Utterson el Dr. Lanyon. La breve nota escrita por Henry Jekyll era insuficiente. No esclarecía nada. El abogado, pese a la incertidumbre sobre el paradero de Jekyll, fue fiel a sus directivas. Ya en su casa, Mr. Utterson inició la lectura de la carta del Dr. Lanyon. En ella narraba su sorpresa al recibir una carta de su distanciado compañero Jekyll, en la que, con urgencia, se solicitaba de él un favor impostergable. El servicio consistía en ir a su casa y extraer uno de los cajones de su escritorio, cuyo contenido era de gran valor. Tenía que llevarse el cajón a su casa y esperar la visita de un hombre que haría de intermediario para que sea entregado después al Dr. Jekyll. Si dicho personaje faltaba a la cita, significaría que él había muerto. El Dr. Lanyon cumplió puntualmente las indicaciones, pese a lo extraño que le resultaba la situación. Esperó al hombre con angustia, pero no mayor a la que sintió cuando lo tuvo próximo a él. Era verdad, el hombre de baja estatura provocaba zozobra, un sentimiento indecible de aversión a simple vista, y sus ropas eran holgadas, lo que pronunciaba su aspecto de deformidad. Se presentó con el nombre de Edward Hyde, y luego de intercambiar unas cuantas palabras de protocolo, le pidió el cajón y le invitó a que contemplara con atención un prodigio que haría temblar incluso la incredulidad de Satán. Extrajo del cajón unos polvos, midió unas cuantas gotas de la tintura roja que poseía y empezó la mezcla. En unos minutos el brebaje estuvo listo. Lo sirvió en un vaso. Se llevó el vaso a los labios y bebió su contenido de un solo trago. Siguió un grito, vaciló, se tambaleó, se aferró a la mesa para sostenerse y me miró con los ojos inyectados en sangre, la boca muy abierta y jadeante, y mientras le miraba creí ver cómo se transformaba. Pareció aumentar de tamaño, su rostro se volvió repentinamente negro, y sus rasgos parecieron transfigurarse y alterarse. Y al momento siguiente me levanté de un salto y retrocedí contra la pared, con el brazo alzado para escudarme de aquel prodigio y la mente sumergida en el terror. ¡Oh, Dios!, exclamé, y luego ¡oh, Dios!, una y otra vez, porque allí, delante de mis ojos, pálido y tembloroso, a punto de desvanecerse, y tanteando con las manos como un hombre devuelto a la vida, allí estaba Henry Jekyll. Una vez concluida la lectura del testimonio del Dr. Lanyon, Mr. Utterson procedió a leer el tercer documento. Ahí, el Dr. Jekyll expuso su biografía, pero sobre todo, en lo que extendió parte de su discurso, relató la seducción que provocó en él desde su juventud la posibilidad de desdoblar la naturaleza dual del hombre, que de un lado es dueño de virtudes y valores, y de otro es consciente que habitan en su ser los instintos que lo inducen a la violencia y a la barbarie. Por eso, si cada uno de ellos, me decía, pudiera ser alojado en identidades separadas, la vida se vería aliviada de todo lo que es insoportable. El injusto podía seguir su camino, librado de las aspiraciones y los remordimientos de su más elevado hermano gemelo. Y el justo podía caminar con firmeza y seguridad, siguiendo su encumbrado camino, haciendo las cosas buenas en las que funda su placer, y no expuesto ya a la vergüenza y a la penitencia en manos de ese malvado ajeno. En su declaración, Jekyll narra también la tentación de elaborar un brebaje que haga posible su anhelo. El trabajo diligente lo lleva a encontrar la mezcla correcta. Experimenta en él mismo. La primera vez padece dolor y deformaciones,
convirtiéndose en un ser repugnante, a quien nombra Edward Hyde. Al principio, el experimento marcha bien, pero con el correr del tiempo, no logra controlar los efectos de la pócima que se suscitan en cualquier momento. Cuando es el respetable Dr. Jekyll, lo perturba el sentimiento de culpa, el remordimiento diario de las atrocidades que perpetra su alter ego, que no obstante se va apoderando de su ser hasta poseerlo íntegramente. Sin embargo, como él mismo lo confiesa, siente tristeza por el destino de Mr. Hyde, del rechazo general que produce ese lado perverso de su auténtica personalidad. En la lectura, Mr. Utterson reconoce el funesto episodio que atestiguó Mr. Enfield. La mentada niña, en efecto, fue víctima de la violencia extrema de Mr. Hyde. Tuve que enfrentarme a un accidente que, aunque no tuvo consecuencias, creo que debo mencionar. Un acto de crueldad hacia una niña suscitó contra mí la furia de un transeúnte en el que reconocí el otro día la persona de un familiar suyo. La familia de la niña se le unieron. Hubo unos momentos en que temí por mi vida, y al final, a fin de apaciguar su totalmente justo resentimiento, Edward Hyde tuvo que traerlos a la puerta y pagarles con un cheque extendido por Henry Jekyll.